Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Tras la aprobación del presupuesto el lunes en el Senado, esta noche la sesión parlamentaria en la Cámara de Representantes de mayoría republicana aprobó levantar el shutdown más largo de la historia del país con 222 votos a favor y 209 en contra. Ahora falta que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, firme este proyecto de ley. Legisladores demócratas difundieron correos electrónicos que nuevamente vinculan a Donald Trump con Jeffrey Epstein. En uno de ellos se revela que el presidente de Estados Unidos pasó horas con una víctima de abuso en la residencia del delincuente sexual. Si el clima empeora, más personas enfrentarán hambre y pobreza en el planeta. Así lo advierten en un informe el Programa Mundial de Alimentos y de la FAO, en el que estiman que 276 millones de personas más sufrirían inseguridad alimentaria si la temperatura global sube 1 grado Celsius. Iniciamos en Estados Unidos. La sesión parlamentaria acabó esta noche con el shutdown más largo de la historia tras 43 días de cierre de gobierno. La Cámara de Representantes, con mayoría republicana, acaba de aprobar con 222 votos a favor y 209 en contra la votación final del presupuesto provisional del gobierno federal, cerrado desde hace 43 días, como le informamos. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, aseguró que promulgará la normativa esta misma noche. En la Cámara Alta, el voto de 8 senadores demócratas con la mayoría republicana desbloqueó el texto, que no incluye la principal demanda opositora de los demócratas que originó el desacuerdo que llevó a este cierre. Se trata de la extensión de los subsidios a los seguros médicos incluidos en el Obamacare. Les estaremos informando, esto está en desarrollo. Y también en la Unión Americana, legisladores demócratas difundieron este miércoles correos electrónicos que nuevamente vinculan a Donald Trump con Jeffrey Epstein. En uno de ellos se revela que el presidente de Estados Unidos sabía que la red de abusos ocurría y pasó horas con una víctima en la residencia del delincuente sexual que presuntamente se suicidó en 2019 en la cárcel antes de ir a juicio. Aquí todos los detalles. Donald Trump lo sabía. Es lo que los demócratas de la Cámara de Representantes aseguran al hacer referencia a la red de pederastia del magnate Jeffrey Epstein. La prueba, unos correos electrónicos entre Epstein, el autor y periodista Michael Wolff y la socialite británica Ghislaine Maxwell. Según le dijo el difunto a su cómplice en una ocasión, Trump era un perro que no ladra. Date cuenta que ese perro que no ladra es Trump. Para después referirse a la víctima y al actual presidente. Ella pasó horas en mi casa con él. Él nunca ha sido mencionado una sola vez. En cuanto al conocimiento del delito que se estaba produciendo, Epstein es claro con un correo electrónico mandado en 2019 cuando Trump ya llevaba más de 2 años ocupando el despacho Oval. Por supuesto que sabía lo de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara. Enésima prueba de la presunta relación cercana entre Epstein, que se suicidó en su celda en 2019, y el presidente Donald Trump. La portavoz de la Casa Blanca reaccionó a las acusaciones. Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump. Un caso que ha hecho caer torres altas y de sangre azul. La última en caer, en Windsor. El ahora exduque de York, el príncipe Andrés, fue despojado de sus títulos y fue llamado a declarar ante el Congreso de Estados Unidos. Y en respuesta, el mandatario republicano, a través de su red social Truth Social, acusó al partido opositor de querer desviar la atención sobre otros asuntos, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, denunció que buscan dañar la imagen de Donald Trump. Los demócratas intentan revivir el engaño de Jeffrey Epstein, porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre de gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo o ingenuo caería en esa trampa. Los demócratas le costaron a nuestro país 1,5 billones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo, y deben pagar las consecuencias. No se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto, y los republicanos involucrados deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas.
Ahora vamos a Brasil, donde avanza la cumbre del clima de Naciones Unidas, la COP30. Desde ahí, Lola Castro, directora regional del Programa Mundial de Alimentos para Latinoamérica y el Caribe, le explicó a France 24 que si el clima empeora, más personas enfrentarán hambre y pobreza en el planeta. Y así lo señala un reciente informe de dicho programa y de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en el que estiman que 276 millones de personas más sufrirían inseguridad alimentaria, eso sí, la temperatura global subiera 1 grado Celsius. Estragos que ratifican, por ejemplo, los países golpeados por el huracán Melissa en el Caribe, donde 6 millones de personas fueron afectadas. Escuchemos. 6 millones de personas que no solo han perdido la comida que tenían en su casa, pero también han perdido sus medios de vida. Tú vas al oeste de Jamaica, a St. Elizabeth, y no queda nada. Los árboles son palos, las plataneras están arrasadas, las personas no tienen nada para asistir. En Haití, las lluvias destruyeron no solamente los medios de comunicación, las carreteras, los puertos, etc. Y en el este de Cuba hay una gran destrucción, devastación de las cosechas, pero también de la infraestructura. Entonces, eso está clarísimo. Todo eso afecta a la inseguridad alimentaria. Seguimos en Brasil. Mientras en Belém se celebra la COP30, una flotilla de 200 barcos navegó en los ríos aledaños a la ciudad, exigiendo cuidados medioambientales en la zona amazónica. En paralelo, estos activistas harán la cumbre de los pueblos en la bahía de Guajará con el objetivo de lograr consensos que permitan el cuidado de ríos, zonas verdes y de los grupos que habitan precisamente esas zonas. Ramiro Cuevar Verena nos cuenta más. Con una flotilla sobre los ríos que bordean Belém, inició la cumbre de los pueblos. La conferencia, que se celebrará en la bahía de Guajará y en paralelo a la COP30, reúne a organizaciones que debatirán sobre el medio ambiente y que este miércoles, cuando 200 barcos navegaban, denunciaron la explotación de los ríos amazónicos. Estamos trayendo a negociadores y líderes climáticos al corazón de la selva para que experimenten de primera mano lo que significa vivir aquí, teniendo en cuenta que la Amazonía se encuentra en un punto crítico y su población está sufriendo. Padecemos sequías, el cambio climático, los incendios. Esta selva tropical no debería arder. En las embarcaciones había casi 5.000 personas, según afirmaron los organizadores, que incluían indígenas y pescadores. Cada una llevaba carteles y banderas que apuntaban a los funcionarios que asisten a la COP30. Para los activistas, la preocupación no solo pasa por la naturaleza, sino también por las comunidades que viven en medio de ella. Necesitamos acciones y necesitamos la garantía de los derechos de la población. Las comunidades locales, las poblaciones indígenas y aquellas que se ven más afectadas por la crisis climática y por el daño que les causan las corporaciones. El objetivo de la Cumbre de los Pueblos es lograr agendas comunes en materia de justicia social y derechos humanos. Miembros autóctonos están en contra del crecimiento de la soja en Brasil y de la intención de usar a los ríos amazónicos como vías fluviales. En otro orden de ideas, la organización Human Rights Watch reveló que los 252 migrantes venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos y enviados a la prisión de máxima seguridad en El Salvador, el CECOT, fueron sometidos a violaciones, a tortura y privación del acceso al agua y la comida. En un informe, la ONG recabó testimonios de algunas de las víctimas y de sus familiares. Aquí la información. Cabezas rapadas y cautiverio fueron las únicas imágenes que resumieron el temido CECOT de Nayib Bukele en El Salvador, pero Human Rights Watch quiso ahondar en lo que escondían sus muros. Por ello entrevistó a 40 de los 252 venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador, a la temida cárcel de máxima seguridad. Unos testimonios que hablan por sí solos. El director de la prisión nos dijo: llegaron al infierno. En los meses que siguieron, el abanico de agravios fue amplio. Mientras unos solamente recibieron golpes y vejaciones, otros sufrieron tortura. Me siguieron pegando en el estómago y cuando traté de agarrar aire me empecé a ahogar con la sangre. Mis compañeros de celda gritaban auxilio diciendo que nos estaban matando, pero los oficiales decían que solo nos querían hacer sufrir. Sufrimiento que para algunos pasó al plano sexual. Human Rights Watch denuncia violaciones. 4 guardias abusaron sexualmente de él y lo obligaron a practicar sexo oral a uno de ellos. Los detenidos dijeron que el abuso sexual afectó a más personas. Finalizado el castigo, los venezolanos fueron devueltos al país del que huyeron. ¡Fascista! ¡Tú eres el terrorista! Y Nicolás Maduro lo tomó como una victoria diplomática. Pero la acción no le saldría gratuita. Maduro tuvo que liberar a 10 estadounidenses y al menos a 66 presos políticos venezolanos a cambio de los 252 migrantes.
quienes tuvieron que empezar de cero, un sueño americano que para ellos fue en realidad una pesadilla. Y en Perú al menos 37 personas murieron en un accidente de autobús ocurrido en la región de Arequipa. Según informó la policía, un autobús de 2 pisos chocó contra una furgoneta y se salió de la vía Panamericana Sur que conecta con Chile, cayendo así por un barranco. El chofer fue detenido tras dar positivo en el test de alcoholemia. Aquí la información. Una tragedia que se llevó la vida de decenas de personas. La región de Arequipa, en Perú, amaneció con la fatal noticia de este accidente. Un autobús que tras una desafortunada maniobra acabó cayendo por un barranco, lo que dificultó las tareas de rescate. Hemos armado 4 líneas para que puedan bajar a rescatar a los heridos y está viniendo un equipo también de compañeros bomberos desde Muyendo para que nos apoyen en las operaciones de rescate. Rescate que resultaba inútil para muchos. Reconocer a los cuerpitos, el fiscal provincial se apersone ya de inmediatamente para que comiencen también a trasladar los cuerpos hacia la banda del río para poder ya ser llevados a la morgue de Camaná y que sus familiares puedan reconocerlos y les puedan dar una cristiana sepultura. Un accidente ocurrido en la Panamericana Sur, para un país que cada año debe enterrar a miles de personas que mueren en accidentes de tráfico. El gobierno registró entre enero y junio del presente año un total de 43.361 accidentes. El total de muertos, 1.441, para una cifra de heridos de 27.119. En cuanto a Lima, fue donde hubo la mayor concentración de accidentes. De Perú nos dirigimos a Cuba. Ahí el presidente Miguel Díaz-Canel calificó de epidemia el brote de casos de arbovirosis debido al elevado número de casos de chikungunya y dengue en el país. Sin embargo, por segunda semana consecutiva, las autoridades sanitarias registraron un descenso en los síndromes febriles. Más detalles con nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz. Es difícil vivir en Cuba y no conocer a alguien afectado por una arbovirosis, es decir, por enfermedades causadas, por ejemplo, por mosquitos. Destacan el dengue, el chikungunya o el oropouche. Es motivo de conversación en las calles, de gran preocupación y está afectando a la vida diaria de los cubanos. Por ejemplo, el pasado fin de semana el Ballet Nacional tuvo que cancelar sus funciones, mientras que hubo también la suspensión de un partido de la Liga Nacional de Béisbol. En una reunión con expertos de salud, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que se trata de una epidemia y dijo que se va a tratar como ya se hizo con la epidemia de COVID-19. Es difícil llevar un registro exacto de los casos, pues muchos centros de salud no disponen de pruebas y muchas de las personas afectadas no están acudiendo a estos centros de salud para ser tratadas. Sin embargo, el diario oficialista Granma reportó más de 21.000 casos de chikungunya acumulados, mientras que de dengue no hay registros desde hace 3 semanas. Entonces eran más de 2.000 los casos y había al menos 3 muertes sospechosas. Cuba, además de estar situada en una región tropical, enfrenta una crisis económica. Esto está generando una escasez de combustible que dificulta las labores de fumigación y también de recogida de basuras. Esta se puede acumular durante días en la calle y esto facilita la propagación de los mosquitos infectados. Finalizamos en Francia, en la ciudad de Toulouse, foco de los movimientos sociales del país. El presidente Emmanuel Macron garantizó a los agricultores que no aceptará el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur si no hay modificaciones en el borrador que protejan el campo francés. Pero pese a las promesas del mandatario galo, los trabajadores advirtieron que seguirán alerta y que la Comisión Europea podría aprobar el marco comercial en diciembre. Aquí los detalles. Nueva movilización por el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, estuvo en Toulouse y dialogó con gremios de agricultores para tranquilizarlos sobre el acuerdo de los bloques continentales. El mandatario les dijo, según la ministra de Agricultura, que Francia no dará el visto bueno si no hay modificaciones en el convenio. Más allá de las palabras de Macron, los trabajadores agrícolas mantienen su postura. No nos engañan. Mientras no tengamos garantías reales, no funcionará y siempre estaremos en contra. Reconocemos que cometió un error y que ahora ha vuelto al trabajo. Creo que es el presidente de la República y debo confiar en él, pero la confianza no excluye la supervisión. Estamos decepcionados con el rumbo que ha tomado Mercosur porque realmente pensábamos que tendríamos una línea de conducta clara y precisa del presidente de la República, pero todavía hay indecisión.
Pese al voto de confianza, los trabajadores del campo advierten que volverán a protestar si la situación no mejora. La región de Occitania ha tenido los ingresos agrícolas más bajos de Francia durante 30 años, así que si ahora hay reveses y nos decepcionamos, dejaremos de discutir y subiremos los contenedores de basura. La ministra de Agricultura resaltó que París no cambiará su decisión sobre el acuerdo hasta que no haya cláusulas de salvaguardia y controles fronterizos, entre otros puntos. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieres saber más, mucho más, quédese aquí con nosotros en France 24. Gracias por su compañía y hasta la próxima.